Muy bien, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más a través de este medio y meditar juntos en algunos temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Particularmente, este tema creo que puede ser de nuestro interés, ya que es una palabra, una expresión que a menudo encontramos en diferentes lugares, particularmente dentro del contexto cristiano encontramos la palabra apostasía, que tiene un uso frecuente. Así que hoy me dispongo con la ayuda del Señor a querer hablar un poco sobre esto, un tema frecuente, como lo he dicho, pero que muchas veces parte del morbo, parte del amarillismo, parte de este sensacionalismo que lo único que busca es pues generar, ¿no? Controversia, generar polémica insana o enferma en todo caso, eh, y no producir nada más que eso, ¿no? Reacciones, visitas y etcétera. Entonces hoy me propongo a compartir un poco sobre lo que es la apostasía. Eh, Esta transmisión correspondía o había pensado hacerla el día de ayer, pero tuve algunos inconvenientes técnicos para realizarla y pues en este momento la estoy haciendo, retomando pues desde comienzo el tema. Vaya un saludo a todos los que van a escuchar esta transmisión o los que ya la están escuchando, que Dios les bendiga. Eh, Espero que sea un tema de provecho. Bueno, lejos de toda esta introducción y saludos, vamos a partir ya a la temática, la cual es la apostasía. Si ustedes se dan cuenta, las páginas que tienen más visitas o más pues reacciones de contenido, podríamos decir que son aquellos que comparten, hablando de Facebook, ¿no? Que comparten contenido que está lejos de las escrituras, como aquellos que se dedican o tienen como fin denunciar tales enseñanzas. Pero muchas veces en el afán de querer, ya sea compartir enseñanzas falsas o refutarlas, en ese afán nos vamos acercando a extremos más radicales y llegamos a adjudicar como apostasía o como herejía a cualquier cosa que particularmente no nos gusta. De este modo, encontramos que se atribuye el adjetivo o el nombre apóstata a cualquier persona que posiblemente no comparte o, o no tiene, al igual que nosotros, la misma percepción sobre algunos asuntos secundarios de la vida cristiana. Por lo tanto, hoy vamos a entrar en detalle. No pienso hacer aquí una exposición completa, pero sí que vamos a entrar en detalle a lo que el apóstol Pablo particularmente nos dice sobre la apostasía. Entonces, esta transmisión posiblemente va a durar una media hora, así que desde ya estamos advertidos. Si este tema crees que te interesa para tus amigos o hermanos en la fe, pues puedes compartirlo, puedes reenviarlo, qué sé yo, y así juntos aprendemos. Bien, eh, entonces entremos al tema. Para considerar este término apostasía, pudiésemos haber partido desde el Antiguo Testamento, pudiésemos haber partido desde otros escritos dentro del canon, pero yo personalmente he considerado hablar sobre la apostasía desde la óptica o desde los escritos paulinos. Particularmente estoy considerando como introducción lo que Pablo dice o escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Un breve contexto de esta carta es que es una de las cartas más tempranas del apóstol Pablo. Se presume que esta carta o estas cartas a los tesalonicenses
son de las cartas más tempranas que el apóstol Pablo escribe o que envía junto con la carta de Gálatas. Ahora, en cuanto a ese dato de histórico o sí, de tiempo, podrían haber diferentes deducciones, diferentes posturas, pero lo que nos interesa es que el apóstol escribe para corregir eh, ciertos errores dentro de la iglesia de Tesalónica. Uno de estos errores era que se había interpretado de manera errada el regreso de Jesús, presumiendo en estas comunidades cristianas que Jesús ya iba a venir, que era algo que pues iba a ocurrir muy cerca, muy cerca. De modo que algunos utilizaron esta idea del regreso de Jesús como una justificación para prácticamente no involucrarse en la vida cristiana, para no hacer nada, de hecho, Pablo tiene que decirles que el que no trabaja, que no coma. A ese punto habían llegado las cosas en esta iglesia, de que habían entrado en una especie de relajación, como quien dice, de todas maneras Jesús ya va a venir, ¿para qué nos vamos a complicar en esto? Entonces Pablo corrige esto. Pablo muestra que las cosas no son así y por eso utiliza esta advertencia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El término griego para apostasía es apistemi. Hay que tener esto en mente. Y se manifieste, añade Pablo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí es bien interesante porque son tres temas escatológicos. Primero, nos habla del regreso de Jesús, ¿verdad? No vendrá, refiriéndose a Jesús. Y luego nos habla sobre la apostasía. Y finalmente nos habla sobre el hombre de pecado. Algunos autores han definido a este hombre de pecado, el hijo de perdición, como el anticristo. Eso ya sería para otro tema. Habría que considerar también lo que Juan dice allá en su primera carta sobre el anticristo o sobre los anticristos. Y es bien interesante entrar en estos detalles. Pero ahora lo que estamos viendo o lo que vamos a considerar es la parte de la apostasía, apistemi. Entonces partimos de este hecho, partimos de este texto. ¿Qué es apostasía? Es una pregunta obvia, necesaria, importante. Y, y no voy a leer todo lo que está acá porque quiero hacer el video bastante preciso. Ya ustedes pueden colocar pausa, ¿no? En el video para luego revisarlo. Pero en la Septuaginta, que es la versión griega de las Escrituras, particularmente pues el Antiguo Testamento, este término apistemi ocurre o se encuentra 230 veces. Esto es tomado del diccionario pues del New International Dictionary of New Testament Theology en exégesis. Pues es uno de los diccionarios más respetados dentro de la academia, dentro de los estudios exegéticos. El diccionario pues tiene mucho peso, pero lejos de eso, lejos de la popularidad o aceptabilidad del recurso, lo que nos interesa saber es que este diccionario nos ayuda a encontrar, parte de otros detalles, las connotaciones o los usos de este término dentro de las escrituras. Y encontramos que muchos de estos significados, o no significados, sino de estos usos, se refiere a retirarse, a desviarse, a apartarse. Y en un sentido teológico, apistemi, se puede deducir como revelación, no en el sentido de, perdón, rebelión,
eh, no en un sentido de violencia, ¿verdad? Sino en un sentido moral, también como ruptura o romper con transgresión, infidelidad, abandonar la fe, etcétera. Entonces, este diccionario nos ayuda a encontrar estos criterios aplicativos del de la expresión del término y nos deja claro que dentro del Antiguo Testamento, dentro de la Septuaginta, cuando hablamos de epistemi, ya sea en un sentido teológico o literal o físico, estamos hablando de algo que se quita, que cambia de lugar, que lleva una ruta, pero luego se va hacia otro lado. Y en el sentido teológico, pues es que rechaza, ya no quiere seguir con o violenta aquello que lo detenía, por decirlo así, o aquellas normas son transgredidas. Entonces es bien interesante notar el uso que en el Antiguo Testamento se le da a la palabra apistemi. Pero esto no es todo, ya que en el Nuevo Testamento el verbo apistemi ocurre 14 veces. O sea, es muy poco en relación a lo que encontramos pues en la Septuaginta. No obstante, posee el mismo sentido. Si nosotros verificamos cada una de estas citas que encontramos acá, particularmente en 1 Timoteo, encontramos que tiene siempre que ver con irse, con retirarse. De hecho, encontramos que el apóstol Pablo eh, le dicen al, eh, le dicen ahí en el libro de Hechos que él está enseñando a apartarse de Moisés. Y la palabra apartarse en ese sentido es apostasía. Lo que significa es que para los judíos, perdón, para los judíos, Pablo estaba enseñando una especie de doctrina apóstata, en el sentido, perdón, en el sentido de que estaba desviando a la gente. Entonces nos resulta aún más claro el uso de la palabra epistemi o apostasía dentro del canon. Una desviación, eh, una rebelión, etcétera. Entonces yo les invito, luego ustedes pueden colocar pausa al video ya cuando esté grabado y pueden leer los textos que están ahí para tener un poco más de noción acerca de los usos que se le da a esta palabra. Entonces, teniendo en claro este asunto gramático de epistemi o de apostasía, entremos a preguntarnos o a responder, mejor dicho, ¿qué es apostasía en sí? Bueno, esta palabra se refiere al alejamiento de una posición anterior o al abandono de lealtades anteriores. Es decir, yo creo esto, pero cuando me revelo, estoy pues prácticamente eh, siendo un apóstata. Cuando digo yo no quiero estar aquí, sino que quiero lo otro, y no solo esto, sino que aquello a lo cual yo debía mi lealtad, mi honor, eh, mi respeto, mi reverencia, pues ya se vuelve insignificante para mí. No solo es una rebelión de cambiar de bando, sino que es volverse en enemistad contra aquello que una vez profesábamos o éramos leales. Josefo, el historiador judío, utiliza también este término apistemi o apostasía para referirse a una rebelión política, como la revuelta judía contra Roma. Ustedes recuerdan que, pues, dentro del marco histórico de los judíos hubo muchos enfrentamientos en contra de Roma, particularmente lo que se registra los macabeos, ¿no? De cómo se vuelven contra Roma y una historia muy interesante y que tiene gran peso dentro de la literatura del Nuevo Testamento. Pero el sentido es este.
una rebelión. Y en la Biblia, en el contexto teológico, esta palabra se utiliza para describir un alejamiento de la fe verdadera. Y Pablo utiliza esta misma expresión en, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, para decir que en los postreros tiempos vendrían personas que se apartarían de la fe. La palabra apartar, pues nuevamente es epistemi, es abandonar, es rebelarse. Entonces, algunos han dicho que los últimos tiempos, o en los tiempos finales, eh, comenzaron desde que Jesús se fue. Evidentemente, desde que Jesús asciende, entramos a esa parte, ¿no?, de los últimos tiempos. Pero cuanto más nos acercamos a la consumación, estamos hablando pues básicamente de esta época, también nos acercamos a ver más este tipo de cosas, donde la gente está abrazando doctrinas falsas, está abrazando enseñanzas erróneas, pues para sentirse bien, para llenarse, ¿no?, de satisfacción de que algo está bien con ellos. Ustedes saben, la mayoría de expositores dentro de las comunidades cristianas que son muy populares son personajes que únicamente promueven la autosatisfacción, la autoglorificación y cosas similares que nos apartan a nosotros indirectamente, nos apartan de la verdad de las escrituras. Entonces, mis hermanos, vemos aquí es de importante, cómo es de importante considerar este asunto de la apostasía. En Hebreos 3:12 se nos insta a ser vigilantes para que no haya entre nosotros, en alguno de nosotros, dice, un corazón malvado e incrédulo que nos lleve a apartarse del Dios viviente. Nuevamente, la apostasía es una realidad y hay que ser vigilantes de lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestras vidas, y esto nos permitirá, pues, eh, advertir a otros, ayudar a otros. La apostasía refleja un corazón malvado que abraza la incredulidad después de haber profesado fe previamente. Entonces, perdón, entonces quiere decir, mis hermanos, de que el apóstata, y lo veremos más adelante, es alguien que conoció o conoce la fe cristiana, pero que voluntariamente decide, o, o más bien dicho, naturalmente decide alejarse, rechazar la fe verdadera. Eh, Prácticamente pudiéramos responder eh, a, a esta pregunta sobre la apostasía. Entonces, esto se me hace importante, hermanos, porque muchas veces en las redes sociales lo que abunda es hablar de apostasía, pero solo se habla en un sentido, como lo mencionaba al principio, solo se habla en un sentido de controversia, ¿no? De que fulano dijo esto, ah, qué gran apóstata y cosas por el estilo, que al final únicamente nos generan más problemas, más dificultades y que no están siendo de provecho para nadie. Pero cuando consideramos lo que la Biblia nos enseña, nos muestra y nos dice, mira, esto es apostasía, esto es pues la verdad sobre este tema, uno dice, vaya, que este tema es importante, que es necesario considerarlo pues hablarlo con calma, con seriedad, a la luz de las escrituras. Pues bien, saludos hermanos a los que están conectados. Disculpen, no había visto aquí los comentarios en esta transmisión, perdonen. Saludos a todos. Gracias por estar escuchando. Sé que es una hora temprana y que
muy pocas personas vendrán por acá, pero la transmisión va a estar disponible para que luego ustedes puedan leer la presentación con más calma. Bien, entonces, ya hablando del contexto de Pablo en la apostasía en Tesalónica, hablando del contexto al cual Pablo escribe. Y quiero tomar aquí el aporte de este autor, Jim Green, en su comentario, en el comentario de la carta de los tesalonicenses, de la serie de Pilar, que es uno de los comentarios semi-exegéticos bastante buenos. Pablo explica, dice este autor, Green, Pablo explica que alguna forma de rebelión es una señal de los últimos tiempos. De manera similar, parte de la expectativa escatológica judía que antes del fin habría apostasía contra Dios. Es decir, que los judíos también consideraban, consideraban que en el tiempo final, ya cuando pues se iba a manifestar el Mesías, habría apostasía. Recordemos que dentro de de la idiosincrasia religiosa de los judíos, ellos consideran que los judíos van a reinar, ¿no? O van a establecerse sobre toda la tierra, pero que antes de eso ocurrirá pues una guerra donde su Mesías los va a ayudar, los va a dirigir. Y eso esperaban de Jesús, que Jesús se opusiera contra Roma, que lo destruyera. Algunos pensaban que ese Mesías así iba a ser. De hecho, aquel celote que forma parte de los discípulos de Jesús, algunos autores sugieren que se une a los discípulos creyendo que Jesús posiblemente va a ser ese Mesías bélico donde va a derrocar a- al imperio de Roma. Pero bien, el asunto acá que estamos considerando es que los judíos pensaban, ¿no? En que antes del fin habría apostasía contra Dios. Y entre los textos que se recogen, pues tenemos el libro de Enoc, tenemos Esdras, tenemos los libros de Baruch. Y yo quiero citar acá el libro de Enoc, porque es un libro deuterocanónico. Bueno, algunos lo consideran también como apócrifo, que casi viene siendo lo mismo, pero dice acá el libro de Enoc, capítulo 93, versículo 9, que luego en la séptima semana surgirá una generación perversa, numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Vemos acá cómo se conecta, ¿no? La cosmovisión judía sobre el fin. Y Jesús, el mismo Jesús, también habló sobre esto en Mateo 24, que algunos han llamado un pequeño, un pequeño libro de Apocalipsis, donde Jesús nos habla acerca del tiempo final. Bien, entonces es poco probable que aquí Pablo esté pensando en una apostasía o una rebelión del pueblo judío contra el Evangelio, sino que se presume por la lectura que se está hablando de una persona que participó una vez en algo y luego se separó o apostató. Tanto Jesús como Pablo indican que los cristianos podrían anticipar a los desertores de la fe antes del fin. O sea, ¿cómo se anticipa o cómo sabemos quiénes están o quiénes van en rumbo de la apostasía? Pues aquellos, ¿verdad? Que ya no se conforman o que ya no quieren la sana doctrina en el buen uso de la expresión sana doctrina, ¿no? Aquellos que pues buscan agraciarse con el error. Y ustedes pueden leer estos textos después. Debemos reconocer que frente a la gran persecución que soportó la Iglesia en el primer siglo y las tentaciones que presentó su vida anterior, no pocas personas abandonaron la fe y su apostasía se convirtió en paradigma de lo que se esperaba en los últimos tiempos.
La esperanza del apóstol es que la iglesia en Tesalónica no participe de ninguna manera en apostasía. Recordemos que en aquel momento ser cristiano pues era algo complicado, ¿no? Había mucha persecución por parte del imperio y por parte también de los judíos, quienes no toleraban a esta secta, como ellos lo llamaban, y pues era difícil, ¿no? Vivir en un entorno pagano y de paso que una de las religiones más importantes pues te vea de menos. Habían excusas, por decirlo así, o justificaciones aparentes para decir, bueno, ya no sigo en esto, ¿no? Si la verdad me trae más problemas que beneficios. La gente la está pasando bien y yo aquí siendo atormentado, entonces mucha gente se alejó de la fe cristiana por, por por estas presiones religiosas y sociales de aquel momento. Pero Pablo escribe advirtiendo que habrá esta gran apostasía o esta apostasía final, como también se puede llamar. Entonces tenemos claro en mente esto, un poco el contexto de lo que ocurría en Tesalónica. Ahora, alguien me preguntaba si un verdadero creyente puede caer en apostasía. Es decir, yo soy cristiano, ¿puedo caer en apostasía? Y la respuesta básica es no, puesto que somos guardados por el Señor, puesto que he guardado por el Señor quien ha nacido de nuevo. Verán, eh, la salvación viene de Dios. La salvación es un don del Señor. Nosotros nos arrepentimos, confiamos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, pero Él es quien nos preserva, Él es quien nos guarda, nos cuida y por lo tanto podemos confiar en sus cuidados. Ahora, eso no resta, y como veremos más adelante, que nosotros lleguemos a pecar, que lleguemos a hacer algo que está mal delante del Señor. Pero es muy diferente caer en un pecado que a todos nos ha pasado, nos pasa y nos va a pasar. Es muy diferente a ser un apóstata. Es muy diferente. Y aquí lo vamos a responder utilizando pues este comentario que me pareció bastante interesante de Richard Phillips en estas mismas cartas. Y él dice que un apóstata es un creyente profesante y un miembro externo de la iglesia que, sin haber creído nunca verdaderamente, vuelve a caer en la incredulidad y la condenación. O sea que un apóstata nunca estuvo convencido internamente del evangelio. O sea, es alguien que cumple con con las cosas que hay que hacer como cristianos, ¿no? Es alguien muy moral, es alguien que mantiene la apariencia, ¿no? De que, sí, todo estoy bien, sí, santo sea el Señor, y cosas así, muy, muy devoto aparentemente, pero que eh, internamente, no ha habido un cambio, no ha habido un cambio. Y pues esto lo lleva tarde o temprano a la incredulidad, lo lleva al pecado y finalmente pues a la apostasía y finalmente a la condenación. Juan explica que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían continuado con nosotros, pero ellos salieron para que quedara claro que no todos son de nosotros. Es decir, hay gente en nuestras comunidades cristianas que posiblemente creamos pues, que son nuestros hermanos y está bien, no hay que orar unos por otros, ayudarnos y todo, pero de pronto encuentras que el hermano aquel o la hermana aquella, pues de pronto dice, ¿sabes qué? Yo ya no creo en Jesús. ¿Sabes qué? Yo apoyo el matrimonio homosexual, apoyo el aborto, apoyo esto, apoyo lo otro y todas aquellas cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Y uno se pregunta, perdón, perdón hermanos, y uno se pregunta, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos?
¿Qué pasó con estas personas que pues habían hecho un compromiso, ¿no? O sea, habían entregado a Jesús. ¿Qué pasó con estos que hicieron la oración del arrepentimiento, la oración del pecador? ¿Por qué ahora están tomando esta posición? Bueno, es posible que hayan caído en apostasía. Es posible que se estén acercando más a revelar, a mostrar su condición espiritual. Entonces, ¿cómo entonces decimos que un creyente profesante es realmente un apóstata? En la mayoría de los casos es difícil, si no imposible, saberlo hasta que él o ella realmente abandona la fe. Es que hasta ahí sabemos si alguien es un apóstata. Hasta que dice, oigan, no tal vez lo diga así literalmente, ¿no? Pero hasta que nos muestra o hace ver de que ya no quiere nada con el cristianismo, o con la fe en Jesús como Salvador y Señor. Ahí nos damos cuenta y decimos, vaya, ya no es cristiano, ya no es cristiano. Y saben, Carlos Spurgeon, en su libro Discurso a mi estudiante, en la primera parte, cuando él habla sobre el llamado del ministro, Carlos Spurgeon cita a los puritanos, a Richard Baxter, y habla de cómo hay ministros de que pueden estar predicando, pero no ser convertidos, no ser personas que han nacido de nuevo, pero que están hablando grandes temas, dando grandes charlas y toda la cosa, pero que no han nacido de nuevo. Y puede ocurrir acá en las redes sociales, gente que uno ve, o ustedes me pueden ver a mí y pueden decir, wow, qué hermano, o mira qué trozo de enseñanza, qué poderoso, etcétera. Pero ser gente que permanecemos en oscuridad, que verdaderamente no ha ocurrido nada en nosotros, sino que únicamente seguimos la tendencia, ¿no? Seguimos el querer alcanzar algo aparentemente, pero nuestra alma, todo nuestro ser permanece en condenación. Y eso es posible. Pero tarde o temprano, la realidad sale a luz. Es decir, se ve quiénes somos. Es que hermanos, esto así es. Por mucho que uno quiera ocultarse, es decir, eh, por mucho que uno quiera aparentar, tarde o temprano sale a la luz quiénes somos en realidad. Tarde o temprano. Ya sea aquí en las redes sociales, ya sea en tu vida real o sea personal, la gente va a saber quién eres. Si en verdad has nacido de nuevo o permaneces en la oscuridad del pecado. Entonces, hasta ese momento nosotros lo sabremos. Por ejemplo, eh, parece, dice este autor, por ejemplo, que los otros discípulos nunca sospecharon de Judas Iscariote, de su falsedad, incluso hasta la noche en que traicionó a Jesús hasta su muerte. O sea, imagínense Judas, ahí estuvo, ¿no? Con ellos. De hecho, en la última cena lo que ocurre, ¿no? Y todos como si nada. Nadie sospechó de Judas, porque Judas parecía uno de ellos. Judas actuaba como uno de ellos. Judas hablaba como uno de ellos. Eh, pero claro, no pensaba como uno de ellos en algunas cosas. Pero realmente Judas mm, no amaba a Jesús. No lo amaba. Judas era un personaje que nos da para pensar, ¿no? Para otra transmisión. Pero lo que aquí nos damos cuenta es que hasta que la gente muestra quién es en verdad, uno puede decir, vaya, que es apóstata. Sí, que en el proceso hay señales, ¿no? Hay señales de que esta gente va para un declive o que algo está pasando. Y no debemos nosotros quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Y decir, no, pues sabes qué, y cruzar nuestros brazos y decir, no, pues sabes qué, para qué le voy a decir algo eh, si de todos modos no soy nadie para juzgar? Porque, hermanos, la apostasía está creciendo o es más evidente porque esta,
esta mentalidad de no hay que juzgar se está metiendo con fuerza en las comunidades cristianas. Ahora, si tú hablas de pecado, si tú hablas de esto, es prácticamente condenar a alguien. Y, y hemos perdido el peso evangélico, porque el evangelio es, sí, buenas nuevas, pero también nos habla de la condenación eterna y de la cual Jesús nos ha rescatado por misericordia, por su gran amor, y ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero también hay que advertirte que como cristianos no podemos jugar con el pecado. Tarde o temprano, o nos o en verdad no hemos nacido de nuevo, o vamos a salir dañados de alguna manera. Pero eh, en esta época es bastante complejo hablar de estos temas, muy complejo. Pero sigamos, el apóstata. Si pudiéramos resumir quién es el apóstata en algunas expresiones, podríamos decir que es quien conoce la verdad y no solo la abandona, sino que afirma que es engañosa. O sea, el apóstata dice, ¿sabes qué? Eso del evangelio a lo mejor no es verdad. Y no solo está abandonando el evangelio, sino que cuestiona la naturaleza del evangelio, cuestiona la naturaleza de Dios, a tal punto que asume de que es un engaño. El apóstata también es aquel que rechaza al Dios de las escrituras y se crea una imagen ajustable a él de Dios. O sea, es alguien que dice, no, pues este Dios es muy estricto, es muy religioso, este Dios es muy, pues no sé, como que mucho de obediencia, ¿no? Mucho de santidad, no sé, no me gusta mucho. Y me voy creando, poco a poco voy mutilando a algunos aspectos sobre el carácter y la naturaleza de Dios, hasta que al final me queda una caricatura, la cual yo digo, este es Dios. Una caricatura que complace mis deseos, que complace mis expectativas y pues me he creado un ídolo poco a poco. El apóstata es también quien abraza el pecado en nombre de la libertad y la autonomía. Es el que dice, pues somos libres, Dios es amor, Él quiere que seamos felices, ¿cómo Dios va a decir que esto no lo haga? ¿Cómo Dios va a decir que no haga esto si Él me ama, etcétera? Y, como lo dije al comienzo, el apóstata es quien afirma la mentira como verdad. En el lenguaje de Isaías, podríamos decir que el apóstata es aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces es alguien que no discierne la verdad. Y si la discierne, no le gusta y la modifica. Bueno, ahora hablemos del apóstata y el creyente. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstata como Judas y un verdadero creyente que se aparta temporalmente como lo hizo Pedro, la misma noche que lo negó a Jesús 3 veces? ¿Cuál es la diferencia entre un apóstata y un creyente que cae en pecado? Porque miren, ustedes y yo pecamos. Que me diga que no peca, miente, porque todos pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el apóstata y yo, que peco? Y peco no siempre tiene que ver con un homicidio o con cualquier cosa grave, sino que pecamos de maneras aparentemente sencillas, pero que al final es pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese apóstata que ha rechazado la fe en Jesús, que ha rechazado las escrituras, y yo, que peco? La diferencia es que el creyente que peca se arrepiente y regresa a Cristo, mientras que el apóstata no lo hace. Mire, alguien que ha caído en apostasía es un caso
difícil, difícil porque no va a querer volver al Evangelio. Uno nunca sabe su deber, nuestro deber como cristianos es predicar el Evangelio tanto a gente que se ha apartado como a gente inconversa, es compartir la buena nueva. Y lo vamos a hacer hasta que el último día de esas personas. Pero el problema es que el apóstata no quiere, no quiere porque el apóstata ya conoce lo que nosotros le estamos diciendo. Ya se sabe hasta de memoria los versículos que le podemos estar citando, porque se ha entenebrecido, su corazón está en tinieblas y solamente si es la voluntad del Señor, solamente Él puede sacarlo de ahí. En la descripción bíblica de Judas y Pedro hay una diferencia cualitativa obvia entre ellos. Cuando Jesús confrontó a Judas con su traición, el apóstata endureció su corazón con hostilidad. Eso es lo que le digo. Cuando el Evangelio se presenta al apóstata, él dice, yo no quiero saber eso. Yo no lo necesito. Ustedes que están siendo engañados, etcétera. Pero cuando hablamos con un creyente que ha caído en pecado, pues él dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, pequé. Y hay un proceso de restauración. Oramos con él, le ayudamos, le alentamos y él sigue en su crecimiento. Y aquí nos dice el texto, ¿no? El que estamos citando acá, que Pedro cuando negó a Jesús la última vez, la tercera, lloró amargamente cuando el Señor lo vio. Lloró amargamente. Así que el resumen de esto es que la diferencia entre un apóstata y un creyente que peca es que el creyente se arrepiente. La diferencia entre un Judas y un Pedro es el arrepentimiento. Y esto nos lleva a la reflexión propia, ¿no? ¿Soy yo alguien que se arrepiente de sus pecados? Porque miren, si hay una enseñanza dentro de la soteriología reformada, o si quieren llamarle el calvinismo, el tulip, etcétera, si hay una enseñanza que no se comprende bien y que está siendo pues mal utilizada, es la preservación de los santos. La preservación de los santos dice que es el Señor que nos guarda, ¿no? Y nos preserva, nos cuida hasta el final y que podemos tener seguridad de nuestra salvación. No obstante, algunos han utilizado la preservación de los santos como doctrina, no para consolarse, sino como una excusa para caer en pecado deliberadamente y decir, bueno, si la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. Ese pensamiento es satánico. Ese pensamiento es satánico. Cuando yo pienso ante mi pecado y digo, oye, que voy a pecar, pero Señor me va a perdonar, salvo, siempre me va a tener salvo, aunque yo haga lo peor, siempre me va a salvar. Ese pensamiento, justificar el pecado bajo la sombra de la seguridad de la salvación, es un corazón que no ha nacido de nuevo. Es un corazón que está en tinieblas, porque el que ha nacido de nuevo, y según las escrituras nos muestran, el que ha nacido de nuevo entiende que sí, el Señor lo guarda, lo preserva, que puede estar seguro de su salvación, pero que de igual modo es llamado a abstenerse de pecar, es llamado a andar como anduvo Jesús, es llamado a vivir para Jesús. ¿Me explico? Pero acá en las redes sociales ustedes van a encontrar a mucha gente promoviendo abiertamente conductas pecaminosas en nombre de una mala comprensión del tulip, particularmente de la preservación de los santos. Entonces son gente que uno puede cuestionarse con derecho de que si en verdad, no solo se trata de que si en verdad conocen la soteriología reformada, sino que si en verdad conocen a Jesús, si conocen el Evangelio de manera experimental, o sea, de manera propia.
Pero bueno, eso sería para otro tema. El asunto que estamos viendo en este momento es que la diferencia entre el apóstata y el creyente que peca, no de manera deliberada, la diferencia es que se arrepiente el creyente. Entonces yo debo preguntarme, ¿me arrepiento cuando peco? ¿O estoy pensando mientras supuestamente me arrepiento, cómo voy a pecar nuevamente? Son preguntas muy importantes y eso nos ayuda a saber en qué condición estamos. Es muy importante. Dos cosas más, y es que según Juan, y esto lo voy a mencionar pues brevemente si ustedes quieren escuchar una serie que estoy abordando sobre la primera carta de Juan, pueden hacerlo en el podcast. Ahí ustedes pueden encontrar a la fecha 6 podcasts hablando sobre la primera carta de Juan. Y aquí quiero traer a colación algunas ideas que Juan nos da, algunas pruebas para saber si nosotros estamos en la fe verdadera y salvadora. La primera es la prueba doctrinal. Y ustedes pueden poner pausa al video ya cuando esté grabado para poder revisar con más detenimiento estos datos. La primera es la prueba doctrinal. ¿Creo yo en Jesús como mi único Salvador? ¿Es Él mi única esperanza? ¿Es Él mi único consuelo, mi mayor consuelo? Porque si no creemos esto, pues lamentablemente no somos cristianos. Podemos ser otra cosa menos cristianos. Todo el que cree en Jesús, el Cristo, ha nacido de Dios. Luego tenemos la prueba moral. Y la prueba moral tiene que ver eh, en ser como Jesús, en andar como Jesús, en portarnos como Jesús. Y aquí hay una aclaración muy importante. Esto no significa que los verdaderos cristianos nunca pecan o son tan perfectos como Jesús. Sin embargo, los verdaderos cristianos han asumido el llamado de seguir a Jesús en piedad práctica, alejándose del pecado y buscando la santidad. Esta es la realidad. Si hemos nacido de nuevo, si en verdad somos cristianos, vamos a querer ser como Jesús, vamos a querer ser como Él. Y por último, la prueba del amor. Todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Los verdaderos cristianos aman a Dios, aman a los hermanos en la fe, aman estar en comunión con el Señor, aman servirse unos a otros, etcétera. Estas tres pruebas relacionadas con la teología, con la ética y con el amor nos brindan a nosotros un testimonio claro sobre si en verdad estamos caminando en el, en el, en el sendero de la salvación. Y estas tres pruebas se pueden resumir en las tres palabras que yo he colocado pues en mi, en mi foto, ¿cómo le llaman? En mi imagen de cubierta, de portada, en mi página. Esas tres palabras que ustedes ven ahí, ortodoxia, que sería la prueba doctrinal, la ortopraxis, la prueba moral, y la ortopatía, que sería la prueba del amor. Entonces en eso se reduce el caminar cristiano, en eso se reduce. Bien, y por último, como modo de conclusión, el nuevo nacimiento como una doctrina clave, no solo en su conceptualización teórica, sino como experiencia propia, es determinante para entender nuestro llamado como creyentes en Jesucristo a crecer en gracia y conocimiento. Hermanos, la doctrina del nuevo nacimiento es esencial, no solo porque es importante dentro del marco salvífico, sino que experimentarlo, a ver, en realidad uno saber, mediante el testimonio de las Escrituras, saber si ha nacido de nuevo.
Esto es determinante para la vida cristiana y para nuestro posterior crecimiento en gracia y conocimiento del Señor. Entonces, mis hermanos, este ha sido el tema de esta mañana. eh, Bastante extenso, me pasé unos minutos, pero al final creo que al menos a mí, mientras estudiaba esto, me iban quedando más claras algunas ideas, algunos conceptos, y espero que a ustedes también les sirva de algo, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tema, la pueden hacer en estos 2 minutos que tengo, o si la hacen después, trataré de contestarles eh, de la manera más oportuna. Este video va a estar disponible también en el canal de YouTube para que ustedes puedan reproducirlo a una velocidad mayor y así pues aprovechar al máximo su tiempo. También contarles de que pues próximamente estarán disponibles otros temas, no de este mismo asunto, pero sí de otros temas relacionados a la salvación, esperando que puedan ser de provecho. Eh, si les ha parecido, pues si gustan pueden compartirlo, qué sé yo. Algo que les iba a decir que los contenidos que más se ven en la página son aquellos que ustedes le dan like o comentan o qué sé yo. Y digo esto porque al final hay gente que me dice, oye, tú solo de este tema hablas, pero en la página no es monotemática. En la página yo hablo de diferentes temas, eh, siempre dentro de la cosmovisión cristiana. Pero posiblemente ustedes ven solo ciertas publicaciones porque son las que les aparecen al inicio. Y una buena manera de poder ayudar a que se vean más los temas, pues es mediante sus interacciones. Bueno, ese era un detalle técnico nada más. Así que gracias por haber participado. Saludos a los que estaban conectados. Y pues a seguir creciendo, ¿no? En el conocimiento del Señor y en la gracia. Feliz domingo.